Lectura comentada de la Biblia. Éxodo capítulo 2 al capítulo 4. Niño hermoso, príncipe y juez, Horeb, monte de Dios, miedo, Jehová, excusas, mudez y ceguera, intento de muerte. El pueblo había crecido enormemente y, como vimos anteriormente, el faraón había dado una ley en la cual todos los varones que estaban naciendo deberían de morir. En esta época nació Moisés, y aun cuando este no era su nombre inicialmente, porque le fue puesto por la hija de faraón después, nos dice que su padre y madre no le quisieron arrojar al río, como era la orden del faraón, sino que lo escondieron por 3 meses. Es peculiar que nos diga que una de las razones por la cual hicieron esto fue que era un niño hermoso. No deberíamos pensar que se refiere meramente a su aspecto físico, porque sería indigno entender que si él no hubiera sido agraciado en cuanto a su semblante, lo hubieran matado. Por causa de esto, más bien significa que vieron en él algo diferente y llamativo, para que ni siquiera pensaran en el decreto del rey. Por supuesto que la hermosura de Moisés tiene más que ver con una percepción que Dios les quiso dar a sus padres para que hicieran todo lo posible por mantenerlo con vida. Así fue como lo escondieron 3 meses y luego lo pusieron en una barquilla de juncos en el río, sabiendo que Dios haría algo con él, tal y como sucedió, puesto que la hija de Faraón lo encontró de inmediato y ella lo quiso para sí, aún sabiendo que era un hijo de los hebreos. Su hermana María de inmediato se apresuró a ofrecer los servicios de su propia madre para criarlo, y aquí es muy importante entender que los primeros años de la vida de Moisés fue instruido en la vida religiosa de Israel y en las promesas de Dios, porque cuando él salió a ver a su pueblo y ver cómo era maltratado uno de ellos, cobró venganza de uno de sus agresores, y más adelante un judío le reclama por lo que le hizo al capataz, diciéndole que quién lo ha puesto a él por juez y príncipe sobre el pueblo. Y a este evento hace alusión Esteban, diciendo más adelante en el Nuevo Testamento que Moisés tenía conocimiento de que un día el pueblo saldría de Egipto y que él pensaba que él sería el caudillo que lo llevaría fuera. Así que huyó de Egipto y se encontró viviendo en el desierto por 40 años, donde se casó y tuvo un hijo, y donde también tuvo una experiencia grandiosa en el monte Horeb, donde Dios lo llamó para liberar a su pueblo. Es notable que a este monte se le llame el monte de Dios. Horeb significa desierto o desolación, y después fue cambiado su nombre a Sinaí, que significa espinoso. Sin embargo, la denominación monte de Dios viene del hecho de que ahí Dios le dio sus leyes al pueblo y ahí manifestó su gloria a Moisés. Pero ahora él estaba oyendo en este lugar por primera vez la voz de Dios, y cuando le reveló que él era el Dios de sus padres, Moisés tuvo miedo de mirarlo. Ese miedo es la definición más exacta de lo que muchos llaman temor reverente, y le llaman así porque piensan que no debemos tenerle miedo a Dios, cuando en realidad eso es lo que produce la grandeza y la santidad de Dios, un miedo que nos sobrecoge por la gran diferencia entre Él y nosotros. Dios revela a Moisés cuál es su nombre. Yo soy el que soy. Es un nombre impronunciable conformado por 4 letras, el llamado tetragramatrón, que se pronuncia Yahvé por una traducción al agregar los puntos vocálicos de Adonai, y que por la forma latinizada se tradujo Jehová más tarde, y así se extiende el nombre a muchas lenguas hasta hoy día. Muchos expertos en hebreo no están de acuerdo con esta forma de pronunciar el nombre de Dios. Cuando Dios llama a Moisés a su servicio, pone muchas excusas, entre ellas que no sabe hablar bien. Al parecer tartamudeaba a Moisés, pero Dios le dice que si Él es el que le da la lengua al hombre y Él es el que hace al mudo y al ciego, ya que tales circunstancias provienen del designio de Dios, entonces ¿por qué habría de temer Moisés de su incapacidad, puesto que Dios se la ha dado? Y ahora lo manda a hacer algo aún con esa incapacidad, porque Dios será el que le dé la capacidad para poder hacerlo. Hay aquí un pasaje algo incomprensible,
Cuando Moisés se va a cumplir el mandato de Dios, lleva a su esposa e hijo, y nos dice que Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Al parecer tenía que ver esto con el hecho de que Moisés no hubiera circuncidado a su hijo. Dios le confrontó para hacerle ver la importancia de su pacto. Tal parece que su esposa fue la que no lo dejó hacer cuando nació su hijo, y ahora es ella quien lo tiene que hacer a fin de evitar la muerte de Moisés. Así llegó Moisés con su hermano Aarón para dirigirse juntos al faraón.